Continuando con la clase, vamos a crear una nueva actividad que la voy a denominar lista productos con un list view y un spinner, con el objetivo de filtrar los componentes, los registros que hayamos agregado a la base de datos. Vamos a agregar primeramente el fragment que hicimos. Seleccionamos el fragment y le vamos a agregar las constraints. Expandimos en el ancho del contenedor del padre y a continuación cargamos la vista. Vamos a agregar a continuación un spinner que nos va a servir, como he dicho, para filtrar la lista de los artículos que hemos agregado. Vamos a dejarle un espacio para que no se nos pegue mucho. Vale. Y le vamos a llamar sp, por ejemplo, categorías. Y ahora vamos a agregar el ListView. Lo encontramos dentro de la categoría Legacy. Vale, y vamos a agregar las constraints. Y ya lo tenemos. A esta lista la voy a llamar list productos. Seguimos. Una vez que hemos instanciado tanto el spinner como el ListView, vamos a proceder a llenar el spinner. Para ello vamos a crear una ArrayList con las tres categorías: camisas, pantalones, zapatos. Y además otra opción que sea todos, para que el usuario cuando elija esta opción se carguen todos los productos que tengamos nosotros en la base de datos. Y si elige camisas, pues que solamente cargue las camisas, pantalones, pues solamente los pantalones, y zapatos, pues solamente los zapatos. Para ello, bueno, lo vamos a hacer a través de una función a la que la vamos a llamar load product categories. Ahí ya me tienen que pasar el spinner. Bien. Vamos a definir una ArrayList. Una ArrayList no es más que una lista de elementos. Es la otra forma de cargar un spinner. El otro día vimos cómo hacerlo a través de un archivo XML. Vamos a llamarlo ArrayList. Y esto va a ser una ArrayList de tipo ArrayList. De strings, de cadenas. Y vamos a agregar dentro de la ArrayList los elementos.
mediante el método add, añadir. Vamos a poner como primera opción todos. Como segunda opción camisas, por ejemplo. Luego iría zapatos, no, pantalones primero. Y por último, zapatos. Vale. Como ya sabemos, para poder cargar dentro de categorías estos elementos necesitamos un adaptador. Adaptador que vamos a definir ahora. Un array adapter. Entonces, el array adapter esta vez le vamos a pasar como argumentos, como nos dicen en primer lugar, el contexto. En segundo lugar, hay que pasarle el layout. El que nos viene por defecto para los spinner, que es el simple spinner dropdown. Y por último, la fuente de datos, que en este caso es el ArrayList. Y por último, lo que tenemos que hacer es agregar al spinner el adaptador. Y con esto ya tendríamos la función que carga el spinner. Ahora no tenemos más que hacer la llamada a la función cuando se cargue la actividad. Vamos a hacer la llamada con la categoría y a la que hay que pasar el spinner. En teoría ya debería de funcionar, pero previamente tendríamos que modificar en el main activity, más que modificar, agregar la actividad de este botón, lista productos, que lo habíamos llamado btn opción 2. Le vamos a instanciar opción 2.setOnClickListening y bueno, pues hay que hacer el intent. Y le vamos a llevar a lista productos. Start activity. Intent. Muy bien. Vamos a probar a ver si funciona. Bueno, pues esto ya está. Abrimos el desplegable y tenemos las 4 opciones que hemos cargado en el spinner. Lo siguiente que vamos a hacer es crear una clase para manejar todos los registros o todos los campos de los registros que vayamos a recuperar del artículo. Referencia, descripción, categoría y precio. Pues vamos allá. Pulsamos botón derecho, New, Calling Class. Y lo vamos a llamar artículo. Pulsamos intro y vamos a crear la clase. Vamos a definir los componentes de la clase, que en este caso van a ser referencia, que va a ser de tipo integer. Lo inicializamos a null. Descripción. Que va a ser de tipo string y lo inicializamos a nulo también. Categoría
también de tipo string, y lo inicializamos a nulo. Y por último el precio. En este caso, de tipo doble, va a ser, puede admitir decimales, y lo inicializamos a nulo. Vamos a implementar el constructor, botón derecho, generar, constructor. Seleccionamos las cuatro propiedades y OK. Y ya tenemos la clase que nos va a permitir manejar más fácilmente cada uno de los registros. Vale. Lo siguiente que vamos a hacer es crear una vista de cada una de las filas del ListView. Para ello nos tenemos que crear un layout. Botón derecho, New, XML, layout XML. Y en esta ocasión le voy a llamar row artículo. Fines. Vale. Y vamos a crear dentro de este layout cada una de las filas. Igual que se hizo casi con el fragment. Vamos a hacer por código. Bien. En este caso la altura no quiero que ocupe todo el contenedor, sino solamente el propio contenido. Y la orientación de los elementos que yo voy a disponer van a ser de forma horizontal. Bien, esta fila la vamos a inicializar con un primer test view. Graph content y graph content. Esta va a albergar la referencia del artículo. Luego va a venir la descripción. Luego le vamos a meter más propiedades. Pero de momento, concepto. Le vamos a llamar concepto artículo. Y el precio. Vamos a representar también el precio. Graph content, graph content. Y el ID que le vamos a poner, precio artículo. Y por último voy a meter una imagen view. En esta ocasión de 100 dp por graph content. ID. Y esto se va a llamar imagen artículo. Bien, ¿qué vamos a poner aquí? Bueno, pues ahí, en función si es una camisa, un pantalón o un zapato, bueno, le voy a agregar una imagen que ya he cargado previamente en el proyecto. Dentro de proyectos y dentro del draw he cargado una imagen camisa JPG, pantalones JPG y zapatos .jpg. Bien, vamos a ver cómo nos queda la fila. De momento, bueno, pues no podemos distinguir dónde empieza uno, dónde empieza el otro, y vamos a hacer algo con ello. Bien, para ello, mira, vamos a jugar con la propiedad weight, peso. La referencia va a contener un número pequeño, va a empezar por el 1, entonces le vamos a dar un peso de 1. El concepto
va a ocupar 3 veces más que el resto. Un 3, un peso de 3. Y el precio del artículo pues le vamos a poner un peso de 2. Vale, entonces ya tenemos ahí la referencia, el concepto, precio, y aquí vendría la imagen. Vale. En principio, para hacernos una idea, la altura, vamos a cambiar, vamos a ponerle cuadrada para distinguirlo. Vale, como seguramente se estirará, nos va a quedar muy arriba el resto de los conceptos. Vamos a hacer que se centren. Esto ya lo hemos hecho. Para ello vamos a utilizar la propiedad Gravity y le vamos a decir que lo centre. Que lo centre. Y que lo centre. Con lo cual, bueno, ya nos queda perfecto. Ahora lo único que la altura le voy a dejar drag content para que se estire en función de lo que nos ocupe cada una de las imágenes. Antes de seguir, vamos a cargar una librería dentro de nuestro proyecto que nos va a permitir manejar mucho mejor, más fácil, más cómodo las imágenes. Esta librería se llama Glide. Para ello vamos a buscarla en la red, en internet. Entonces, mismamente en el buscador vamos a escribir Glide Android. Y aquí tendríamos la URL. ¿Vale? Actualmente la versión es la Glider 4. Vamos a pinchar. Bueno, aquí tenemos todo lo que es la documentación de esta librería, que como os digo, es una forma muy sencillita de cargar dentro de un dispositivo, de un contenedor, una imagen view, etcétera, una imagen. Es tan fácil como esto: pasarle el contexto, decirle la URL, la URI o la dirección de la imagen y dónde lo queremos cargar. Bueno, para cargarla, bueno, nos vamos a ir a la descarga. Bueno, y lo que tenemos que hacer es implementar dentro de nuestro proyecto mediante este comando. Lo vamos a copiar, vamos al proyecto y abrimos el archivo buildgrade módulo. Abajo del todo están las implementaciones de las librerías. Abrimos un espacio en blanco y lo pegamos. Quitamos estos paréntesis que nos han venido. Bueno, esto es una forma antigua de implementación. Y ahora simplemente tendríamos que sincronizar. Al sincronizar, lo que hace es descargar dentro del proyecto la librería. Para ello nos vamos a la parte superior donde dice sincronizar ahora. Pinchamos, esperamos un poquito y si no hay error, pues ya podemos proseguir. El archivo le voy a cerrar y vamos a seguir con el proyecto. Bien, ahora se trata de crear un adaptador personalizado para nuestro list view. A diferencia de los Spinner, que sí que nos viene un layout específico y un adaptador, aquí nos lo vamos a tener que crear. Para ello, pues nos vamos a ir a crear una nueva clase que le vamos a llamar adapter artículos. Pulsamos intro y vamos a crear ese adaptador. Ese adaptador tiene que extender
de base adapter. Es un adaptador básico. Entonces lo que hacemos es cargar una superclase para que herede pues las propiedades básicas y nosotros ya implementamos las que nos hagan falta. Aquí nos tiene que venir o nos tienen que pasar el contexto. El contexto que lo inicializamos a nulo. Y nos tienen que pasar cada una de las filas. Y eso nos va a venir dentro de un array. Dentro de un ArrayList. Pero en esta ocasión el ArrayList va a ser del tipo que nosotros creamos antes, del tipo artículo. Creamos el constructor. Y nos sigue dando error. ¿Por qué? Porque todavía no están implementados los métodos del baseAdapter. Hacemos clic dentro de la línea roja hasta que aparezca esta bombillita roja. Hacemos clic y le digo implementar métodos. Y hay que implementar todos. Seleccionamos y OK. El adaptador tiene 4 miembros. El primero consiste en saber o devolver cuántos elementos tiene el array. Cuántos elementos tiene el ListView realmente. Para ello lo que hacemos es un return ArrayList de size, tamaño del array. El segundo método sirve para que cuando hagamos clic o se haga clic en el ListView sepamos de qué elemento se trata, devolver el elemento. Return ArrayList y entre corchetes la posición que ya nos lo da esta variable que nos da el propio método. El siguiente método sirve para devolver precisamente la posición. Return, position, pero nos da error. ¿Por qué? Porque la variable position es de tipo entera y esta función devuelve de tipo long. Punto to long. Convertimos. Y por último, se trata ya de devolver la vista, la parte más complicada. Vamos a ver. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es inflar la vista. Inflar significa inflar el layo que hemos construido antes. Inflar significa, imaginemos que, bueno, pues esto es un globo. El layo es un globo. La vista, el layo que hicimos antes. Y no está disponible. Lo que se trata es de inflarle y que esté disponible para el usuario. Para ello, vamos a definir una variable a la que yo le voy a llamar inflater. Inflater. Context.getSystemService. Vamos a solicitar un servicio de el Android. Nos da aquí un error porque este context tiene que ser obligatorio. Entre paréntesis, context. Y ahora seleccionamos el servicio de Layout Inflater. As Layout Inflater. A continuación definimos otra variable que nos va ya a servir para manejar el propio layout que construimos antes. Yo lo suelo llamar raw, fila. Igual a inflater punto inflate y entre paréntesis r.layout y el nombre del layout que nosotros creamos antes y nosotros lo llamamos robo artículo. El segundo argumento es nulo.
Y ahora tenemos que instanciar cada uno de los test views que definimos en el robo artículo e incluso la imagen view. Vamos a ello. Var referencia, por ejemplo, la primera, igual a row.findView, testView, r.id, punto referencia artículo, concepto igual a row.findView, testView, r.id, concepto artículo. Luego venía el precio. El orden es indistinto, pero es mejor ponerlos en el mismo orden. Y por último, la imagen. Imagen view. De acuerdo. Y ahora simplemente hay que pasar cada elemento del array a su correspondiente componente o test view. Referencia.test es igual array list entre corchetes position punto referencia. Nos da error porque esto es texto y esto es de tipo int. Lo tenemos que pasar a string. El concepto, lo mismo. Ahora vendría el precio. Este nos da error porque es numérico, lo pasamos a string. Y ya nos quedaría solamente la imagen. Vamos a ver cómo cargamos la imagen dentro del imagen view a través de Glide. Bueno, para agregar a través de Glide la imagen utilizamos el comando Glide. Como vemos todavía no nos lo reconoce, no pasa nada. Hacemos clic dentro y pulsamos, aquí nos dice el atajo, hay que mirar en Windows, ¿vale? De todas formas hacemos clic en Import y ya importa la librería, ¿vale? Siempre hacerlo así. Hay otras veces que sí lo reconoce a la primera. .with y dentro de with hay que pasarle, como dice aquí, el contexto. El contexto que a nosotros nos lo tienen que pasar en la clase a través de la variable context. Da error porque context tiene que ser obligatorio. Dos admiraciones. Ahora, punto. Utilizamos la propiedad load para cargar. ¿Vale? Para cargar. Pero claro, hemos dicho que en función de si vamos a solicitar zapatos, o es un zapato, o es una camisa, son imágenes distintas. Por lo tanto, vamos a borrar esto un momentito, tendremos que hacer condicionales y preguntar si el array list
position punto categoría. Si esto es igual a camisa, en este caso reader.width, como hemos dicho, context.load r.draw. Y aquí tengo, bueno, pues una camiseta. Y esto lo tenemos que cargar dentro de into de imagen. En caso contrario, voy a preguntar a ver si es un pantalón. ArrayList position punto categoría. Si esto es igual a pantalón. En este caso, bueno, pues vamos a copiar el glider y aquí la imagen. Pantalones. Y ya en caso contrario serían zapatos. Y esto ya está. Ya lo único que tenemos que hacer es que la vista, el view, tiene que devolver la variable row. Return row. Y ya tenemos nuestro adaptador personalizado que utilizaremos ahora para llenar el list view. A continuación vamos a crear en la base de datos una búsqueda en función de lo que nos pida el usuario. Si quiere encontrar o buscar todos el registro de la base de datos, los zapatos, los pantalones, etc. Para ello vamos a agregar un método dentro del SQL Manager, una función que la vamos a llamar load artículos. Nos tienen que pasar el contexto y en función de lo que quieran buscar, si quieren todos, nos van a tener que pasar un 0 o nos van a pasar un 0. Si quieren las camisas un 1, pantalones un 2 y zapatos un 3. Por lo tanto, vamos a solicitar un índice, una variable que la voy a llamar índice, y esta va a ser del tipo int. Esta función, este método, va a devolver un ArrayList. Del tipo artículo. Vale, pues definimos el ArrayList, que es lo que llenaremos y devolveremos. Bueno, creamos una instancia del SQL Manager. Aquí hay que pasarle el contexto. Creamos una variable de tipo db, una llamada db, que va a ser de lectura. Y ahora, en función de lo que nos pasen, pues hacemos una SQL distinta. Vamos a definir una variable que la voy a llamar SQL de tipo string
inicializada a nulo. Y ahora, en función, voy a usar when. When es un sistema, una condicional de Kotlin. Entre paréntesis, es como el switch case o el select case de otros lenguajes. Dependiendo de lo que sea índice, pues haremos una cosa u otra. Si índice vale 0, SQL será select referencia descripción categoría y precio de la tabla de artículos. Si nos pasan un 1, SQL será igual. Bien, vamos a agregar la cláusula order by para que salga ordenado, por ejemplo, por la descripción. Esto lo podemos cambiar en cualquier momento. Entonces, si es un 1, tiene que estar filtrado, donde categoría será solamente igual a camisas. Si es un 2, será pantalones. Y si es 3, será zapatos. Vale, ahora tenemos que crear un bucle que vaya leyendo, ejecute, bueno, en primer lugar que se ejecute estas sentencias y cargar el array list, que es lo que tenemos que devolver. Definimos una variable data donde vamos a cargar lo que devuelva. Query SQL. El segundo parámetro es null. Query nos permite ejecutar sentencias de tipo select. ¿Vale? Y ahora simplemente, esto es una variable de tipo cursor en la que tenemos que avanzar. Podemos avanzar, retroceder, en este caso avanzar. Data, mientras podamos movernos al siguiente registro. Mientras podamos movernos al siguiente registro, vamos agregando datos al array list. Arraylist.add. Bien, lo que nos pide es una variable de tipo artículo. Artículo y le vamos pasando, como nos dice aquí, la referencia, descripción, categoría y precio. Pues vamos a ello. Data. En primer lugar es getIn. El primer campo es el 0, el segundo 1, el siguiente 2 y el siguiente 3. El primer campo es el 0. Este sería getString 1. El siguiente también es getString. Estaríamos hablando del 2. Y lo siguiente es doble, que es el 3. Y así quedaría lleno el array list. Cuando termine el bucle, cuando hayamos pasado por todos los registros, ya tendríamos en el array list todos los elementos. Ahora solamente nos quedaría return y lo que devolvemos es el array list. Vale, ya tenemos el método
Y ahora solamente nos queda llamarle desde la propia actividad. Esto lo cerramos y nos vamos a la actividad. Y bueno, en primer lugar, cuando queremos que arranque la actividad, queremos que salgan todos los artículos. Luego ya en función de lo que decida el usuario, pues vamos filtrando. Vale, pues para ello vamos a definir un adaptador. En este caso es un adaptador que ya hemos creado nosotros, que lo hemos llamado adapter artículos. Adapter artículos es igual. Adapter artículos. Y hay que pasarle dos argumentos, ¿vale? El contexto y el ArrayList, ¿vale? Por lo tanto, el contexto lo tenemos, el ArrayList habrá que crearlo. Vale, pues definimos una variable de tipo SQLManager a la que le pasamos el contexto. Y ahora definimos una variable, datos por ejemplo, que será la ArrayList SQLManager punto los artículos, que es el método que acabamos de crear, en el que le tenemos que pasar el contexto this y el índice. En primer lugar, como queremos todos, de momento el 0. Vale, pues volvemos al adapter, que había que pasarle el contexto this y el ArrayList que lo tenemos en datos. Y ahora ya solamente nos quedará, ya tenemos el adaptador, pasarle el adaptador a ListView, a lista productos. Lista productos.adapter igual adapter artículos. Bueno, pues vamos a ver si funciona. Bueno, pues ya tenemos el ListView donde se ven, bueno, pues una columna con las referencias. En la segunda columna son las descripciones, los conceptos ordenados alfabéticamente. Y en tercer lugar tendríamos el precio. ¿Vale? Y por último, la imagen. Camisa, bueno, pues la imagen que habíamos puesto a través del grid y los zapatos. Bueno, ahora la cuestión es que cuando yo cambie o seleccione otro elemento y pinche en el botón de buscar, bueno, pues se actualice la vista y quede filtrado. Vamos a ver cómo haríamos esto. Bueno, lo único que nos queda por hacer, bueno, primero limpiamos el array que actualmente está cargado, ¿vale? Y después llamamos al método los artículos que hicimos antes, pero le pasamos la posición del elemento seleccionado dentro de la lista de categorías. Como habíamos dicho que, bueno, pues cuando se pasara un 0 serían todos, el siguiente, que sería el 1, sería las camisas, etcétera, pues esto nos lo va a facilitar el select item id. El select item id, la posición es de tipo long, lo tengo que pasar a entero, porque recuerdo que en el SQL Manager lo que recibimos, ¿de acuerdo? El índice es de tipo entero. Y lo único que ya nos quedaría por hacer es, bueno, pues actualizar el adaptador de nuevo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver si esto funciona. Pinchamos en lista de artículos. En primer lugar debería de cargar todos, correcto. Y ahora, bueno, pues vamos a seleccionar, por ejemplo, camisas. Y solamente, bueno, pues nos quedarían camisas. Pantalones, zapatos y todos. Y ahí lo tendré.